Bienvenidos a Negocios de otro planeta. El podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy... Espérame. Sí, ok. Activé los micrófonos porque de verdad, yo grabé un podcast con una persona desde Rusia. Evidentemente habían ciertos límites en el idioma. Ella hablaba español, pero con algunas complicaciones. Y grabé 10 minutos silenciado. Entonces, entre explicarle de nuevo que grabé 10 minutos silenciado y comenzar de nuevo, fue como, echémosle para adelante porque ya lo grabé. Era Ya como está, ¿no? explicarle, ya está. Los primeros 10 minutos, ella responde, yo no me escucho. Así Ya, soy. ya. Así que está Vale, todo bien. maravilloso. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, su presentador, y hoy día tenemos otro capítulo de la serie de Neuromarketing y estoy muy contento de tener acá a Juan Manuel Ausin desde Valencia, España. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Miguel, muy bien. José Manuel, que es que me confunde mucho con Juan y con José, que somos... Perdón, José Manuel. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. Un placer y muy agradecido de que me entrevistes. Antes de que se me vaya, ¿cómo te fue? ¿Cómo pasó todo con Dana? ¿Qué tal estás tú y todo en Valencia, tus cercanos? Pues la verdad que gracias a Dios todo alrededor está bien, pero muchos conocidos o gente relacionada muy afectado e impactado por el tema de la Dana, que ha sido una barbaridad, una de las mayores catástrofes de España de toda la historia. Y todavía seguimos recuperando, ayudando y colaborando lo que se puede, porque la verdad que ha sido muy impactante. Ha sido muy, Sí, muy... he visto videos y ha sido impactante, y creo que lo más impactante, no voy a entrar a discutir eso porque no es el propósito del podcast, pero me parece curioso que un país como Chile, que no es del primer mundo, reaccione de forma mucho más rápida, mucho más eficiente en temas de catástrofe. Un país que vive terremotos constantemente, o sea, nosotros Claro. todos los días tenemos un temblor, solo que no todos los días lo sentimos porque estamos tan acostumbrados. Los extranjeros sienten todos los temblores, nosotros ya como que es 5, ay, sigo durmiendo. Pero Un bailón. me sorprende la ineficiencia del gobierno local Uf, de Valencia y central de España con esto, y de verdad desde Chile uno mira y dice, no puedo creer lo ineptos que han sido. No tengo ninguna otra palabra, tengo peores, pero creo que es como lo más suave, lo ineptos que han sido en gestionar la catástrofe. totalmente, sí, sí. Ha habido ineptitud, ineficacia, poca profesionalidad y a un día de hoy siguen todavía con este tipo de tú, yo, tú y al final la gente que es lo que de verdad tienen que son los necesitados. Pero bueno, un día Pero en más, fin, más oscuro. sí, a mis Exacto. amigos de España que estén escuchando eso, la próxima vez elijan mejor a sus gobernantes locales y centrales, porque ya ven que elegir, en fin, elijan bien. Solo eso les digo. No les puedo recomendar a nadie porque no conozco a nadie, pero Claro, creo que deberían elegir mejor. Eso sí queda como conclusión. A ver, así es. partamos por tu carrera. Estoy viendo la primera y lo primero es el AD más ITM. Es lo primero que veo de la Correcto, Universidad muy bien. Europea. Cuéntame, ¿qué fue eso? Bueno, yo desde el colegio ya empecé a coger temas de económicas, economía, filosofía y demás, me gustaba mucho. Y nada, entonces hice la carrera es AD más ITM, que es Administración y Dirección de Empresas más Investigación en Técnicas de Mercado. Ok, Ahí empecé un poco la tendencia ya de investigación del consumidor. Y luego después eso hizo en Madrid 2 años, luego me fui un año a estudiar, me dieron una beca Erasmus en Holanda, en Maastricht. Ahí me di cuenta, fui a Maastricht, a la Universidad de Maastricht en Holanda y tenía un fMRI en la biblioteca. ok, 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 ¿Ok? ok. En la En la biblioteca. biblioteca. En la biblioteca. Un aparatito de 1 millón de euros, te estoy hablando hace 14, 15 años, ¿vale? Una locura. Y ahí empecé a hacer psicología del consumidor, tenían varias variantes, me empezó a gustar, empecé a investigar, sí que estoy contando un poco a nivel de educación y Sí, sí, así. sí, sí. Y de ahí nada, me gustó mucho, después me dieron otra beca para estudiar en Alemania el año siguiente, me fui a Trier, a la parte sur este de Alemania, y ahí me encantó. Y ahí conocí a un alemán que buscaba un Spanish Manager para Ciudad del Cabo, para Sudáfrica.
para una empresa también de investigación en técnicas de mercado que hacían en la parte sur y de Sudáfrica, de Cape Town. Y nada, y ahí estuve otro añito, muy contento, muy emocionado, muy feliz. Y me salió un trabajo en París, en Toluna, una empresa que hacía encuestas e investigación de productos. Los primeros pools que hacía donde la gente dejaba opinión, te estoy hablando de esto ya hace años. Y de ahí hacíamos, en base a lanzábamos productos, venían a París, al Levallois Perret, la parte de afuera de París, y hacíamos como investigación de cómo interactuaban con, por ejemplo, gelatina Maggi, ¿por qué de repente la gelatina Maggi ha dejado de venderse tanto? Entonces veíamos cómo interactuaban, veíamos que de repente la gente hace un rebranding, cambiaron los modos de instrucciones y la gente lo ponía muy azucarado porque no entendían bien ciertos parámetros del rebranding y lo hacía muy azucarado. Entonces la gente lo compraba pero no volvía a comprarlo. Identificábamos elementos, cómo lo hacía y demás, y luego, pues con, mismo con aceite de esto, con perfumes, con alimentación. Y ahí ya me empezó a encantar todo el tema de interacción con consumidor y tal. Y dije, pero hay a veces que no llegamos a conseguir entender el por qué de verdad la gente toma esa decisión, porque eso es totalmente inconsciente. Ellos ni siquiera saben por qué han sido, pero cuando lo vemos nos damos cuenta, ¿no? Y un amigo mío de Estados Unidos, me acuerdo más en París una noche así que estaba lloviendo, me dijo, mira, ¿has visto en Estados Unidos hacen neurociencia aplicada al consumidor? Fíjate que saben a tal, el estudio Coca-Cola, el estudio tal, y me quedé loco y dije, ¿Eso escucha, en ahí qué está. año? En París yo creo que fue, estamos en el, tengo 38, yo creo que tenía 26, 27 años, hace 10, no más, hace 10 o 12 años por ahí. Ujú. Mm. Claro, ahí estaban los inicios de, o sea, neuromarketing es mucho más antiguo, pero eran los inicios del boom del neuromarketing, ¿no? De la explosión popular. Bueno, no, porque tú, imagínate, claro, es una buena pregunta, Miguel. Yo ahí dije, wow, esto es súper interesante. Pude investigar neuromarketing, España, máster, formación. ¿Qué había? Cero. Cero. Pero imagínate, si en España no había nada, imagínate cómo está Latinoamérica. Tal cual, tal cual. Es que me acuerdo de quién estaba. Estaba, fíjate, estaba en España, no estaba ni Ipsos todavía, que fue como de allá. Uf, me vienen flashes de logos, pero no me vienen los nombres. Pero bueno, había un desierto. En Estados Unidos había algo, creo que había en Noruega o por ahí, algo así y tal. Y dije, la respuesta está en el cerebro. Creo que tengo que estudiar el cerebro. Ujú. Entonces se lo comenté a mis padres, dijo, voy a dejar de estudiar en París, me voy a hacer un máster en neurociencias. Entonces, ¿qué? O sea, que llevas haciendo negocios internacionales, te va bien, has viajado y ahora te vas a poner a estudiar el cerebro. Y además, gracias a mi padre, que agradecido mil, que me dijo, bueno, digo, es que si no lo hago ahora me voy a arrepentir el resto de mi vida. Y nada, y me fui con todo. Fui a Burgos, que soy de Burgos, del norte de España. Estuve con ellos hasta que empezó el máster. Me salió un trabajo de técnico de exportación e importación y ganaba 4.000, 5.000 euros al mes al lado de mi casa con mis padres, que había hace tiempo que no vivía con ellos. Y me pusieron esa y dije, no, no, aún así me voy a Sevilla. Todo el mundo, pero en serio, ahora mira qué tal, estás aquí en Burgos, tal. Y dije, sí, lo dejo todo y me fui a Sevilla, que fue el único máster que me aceptaron de España porque tenía formación de economía. Claro, dicen, Barcelona, no, 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 esto es neurociencia, aquí médicos, psicólogos, bioquímicos, Esa es la eh, Universidad Pablo de Olavide, Neurociencia y Biología del Comportamiento. Claro, que tiene que ver con conducta, mucho más aplicado a conducta del consumidor, o en conducta general, propiamente tal, no solo el consumidor. Sí, sí, me encontré con un campo vacío y mis compañeros eran todos biotecnólogos, médicos, químicos, farmacéuticos, majísimos todos, un encanto. Pero yo me apliqué tanto que saqué de las mejores notas. Me dieron una beca para investigar. Yo investigaba con ratones y con conejos, estimulación transcranial. Sacamos un Science hace poco, un Nature, o sea, un paper para cómo ayudar al dolor crónico, pero dije, basta, digo, no sé qué hago aquí, si yo venía por los humanos y de repente acabo con los ratones, esto nada. Y luego, después de Sevilla, me dieron una beca del Banco Santander, que me la dieron los príncipes, bueno, los actuales reyes, para hacer una formación después del máster. Y
en Valencia, yo conocí en un congreso de mi universidad, fui a lo que te decía antes, a donde Ipsos, y Macan, perdona, Macan, y les decía, hola, buenas, mira, soy José Manuel, tengo estos estudios, he estudiado esto y quiero trabajar con vosotros en neuromarketing. Dice, mira, pues ahora mismo estamos en ERTE, ¿vale? La crisis, pero esta gente de Valencia, que les has entrevistado a Jaime Guiseres, del I3B y la Leni, acaban de recibir una ayuda de 1 millón de euros para hacer un laboratorio. Entonces hablé con Jaime, hablé con Mariano Alcañiz y me dieron la oportunidad para empezar a trabajar con ellos en el laboratorio. Y desde ahí, y también hiciste un doctorado en biotecnología, en neurociencias del consumidor. Y, correcto, para acabar ya el tema de formación, fui con Jaime y con Mariano, abrieron la línea de Consumer Research, primer Toby TX300, que era la locura, TX300, un que antiguo, sí. antiguo, exactamente, un Mercedes de esos Los clásicos, grandotes, sí, los grandotes, grandotes ahí, exactamente. La Eh, maleta, andar con la maleta, era una maleta total, plástica. Aquellos que han trabajado en esto, una maleta plástica enorme, porque era una pantalla gigante, o sea, estamos hablando de gigante en esos tiempos, traía ahí totalmente, un conector con el dispositivo, un eye tracking de este volado, y es que ustedes no entienden lo que significa eso, y de eso pasar a esto, un totalmente, mágico, TX230, que uno mira y dice, amigo, la tecnología cómo ha avanzado, y más o menos, claro, no tienen la misma porque esto es un 230, saca 30 fotos y el otro saca 300, pero pasar de esos aparatos gigantes a este aparatito que lo puedo mover en cualquier lado, son avances, pero gigantescos en esos tiempos, gigantescos. Uno ni se imaginaba esto en el futuro. Olvídate, esto era ciencia ficción. eso es mágico, o sea, lo que dices tú, nosotros empezamos con la maleta, que esa maleta ha viajado por toda Europa y todo, pero maleta grande de viajar, o sea, que eso es De como de los. plástico, sí. Sí, pero con que tenía rollo para amortiguarlo, pero como un instrumental médico. Bueno, eso valía una barbaridad, valía 40.000 euros. Sí, sí, sí. Y ojo, sin software, ¿ah? Sin software. Software otros Eso es. 18.000 más, o sea, $58.000 y el computadorcito porque no podía usar cualquier computador para procesar el software. Tú abrías todo estudio y se te colgaba todo, entonces necesitabas un computador poderoso. Entonces tenías un pedazo de computador, un pedazo de pantalla y un software carísimo y tú estabas ahí en la aduana diciendo como, señor, más mirado a los ojos. Porque Ojos, sí, tal porque, cual. claro, tú decís recorrer Europa, lo siento, desde mi mirada latinoamericana, puedo que esté equivocado, viajar por Europa con ese tipo de maleta, yo creo que es mucho más seguro que viajar por Latinoamérica, donde algunos. Todo esto es ciencia ficción, ¿ah? No tiene ningún reflejo en la realidad, solo estoy haciendo ciencia ficción en mi cerebro. Pasar por aduana en algunos países latinoamericanos es bastante complejo si uno no hace ayudas, ¿sí? Ah, Ayudas de guiño, 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 entonces es complejo porque sí, tenemos que retener los equipos y es como, ¿y qué hago en el país? ¿Esa maleta ¿por qué? recorrido en Europa? Bueno, la nuestra recorrido en Latinoamérica. Ya, wow, impresionante. No, no, es que lo dices tú, esos equipos antiguos era bueno, pues eso, para el principio era la bomba porque era wow. O sea, te estás hablando de 300 hercios al segundo, incluso era clínico. Hicimos estudios incluso con gente de meditación, que eran profesionales, que querían hacer un paper de meditación para países que no tuviesen acceso a medicinas, lo pudiesen hacer a través de meditación. Desaparecían los ojos. Cuando meditaban, ojos abiertos, desaparecían el eye tracking. O sea, hemos hecho cosas brutales. Y fue ahí en el Lab Leni, en el I3B inicialmente, el Lab Human en aquellos años, donde comencé las prácticas, acabé como luego ayudando y haciendo papers de investigación, empecé el doctorado y luego llevaba ya un tema de departamento más de audiovisual, ¿no? Y luego hicimos estudios para varias empresas. El primero fue, estuvimos con Heineken, hicimos un estudio impresionante. Hicimos 400 personas, fMRI, EEG, eye tracking, facial coding, GSR, viendo diferentes anuncios de ellos y de la competencia, y al final del estudio se les decía, ¿tienes sed? Coge una bebida, y estaban de las diferentes características. Hicimos una interrelación, lo mandamos a Heineken, brutal, McDonald's, el Valencia Fútbol, bueno, muchas empresas top, 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 que hicimos estudios de aquella época. Todavía no me acuerdo que fue impresionante.
Sí, o sea, estamos hablando de usaron la batería amplia, son las de Heineken, usaron la batería amplia, tecnologías disponibles en el Uy, momento y es como, usémoslas todas, toma, ahí están, tum. pum. Había dinero, había alegría, se podía hacer lo que hiciese falta, ¿sabes? Sí, bueno, acá siempre para nosotros ha sido complejo. De hecho, yo no tengo ningún asco en reconocerlo, que mi participación en estudios con el electroencefalograma son contados con los dedos de una mano. Y me sobra, Ujú, porque evidentemente los presupuestos y los tiempos de lanzamiento en Latinoamérica son sumamente, o sea, nos dan 2 semanas. ¿Qué electroencefalograma puedo hacer en 2 semanas? No hay espacio, no hay chance. Y con 100 personas, como de, no, de electroencefalograma, descártalo. Para afuera. O sea, no me da, a menos que me dé a lo menos 3 semanas más. Si no, no está. Entonces, pero sí la batería de Eye Tracking Facial Coding GCR es la base de todo, el 99,9% de nuestros estudios en toda Latinoamérica. Pero, pero es pero que sí, o sea, es una de las cosas muy buenas del mundo de la academia, del mundo, claro, este laboratorio lo que hacía es tenía cátedras de investigación y nos podíamos permitir, lo que bien dices, esa aparatología y ese largo recorrido para poder, uno, registrar, analizar, describir y luego poner y los tiempos ahí, que un tiempo comercial o un tiempo real de una empresa, eso es inviable. sí. Sí, pero, o sea, hay algunas que sí. De hecho, nosotros participamos. Creo que no puedo decir todavía el nombre, ya han pasado décadas, yo creo. Pero aún así no sé si puedo decirlo, así que me evito cualquier tipo de demanda. Y no lo menciono, pero trabajamos con una empresa mexicana y sí nos permitió hacer electroencefalograma y fue una innovación completa porque estaban cambiando tanto empaques como fórmulas de producto. Entonces estaban muy asustados. Hicimos un estudio completo de toda la innovación que estaban haciendo dentro de la compañía, de sus productos más fuertes, eran sus Uh -huh, productos estrella. Entonces cambiar a sus productos estrella es tocar el núcleo del negocio. O sea, que te equivocas con estos productos y la empresa se va a pique. uh Entonces, -huh, porque eran sus productos más vendidos. Entonces sí fue un estudio importantísimo y trabajamos con un experto importantísimo también en electroencefalograma en México. Así que fue uno de los estudios más grandes que nosotros hemos realizado. Y uno de los que cuento con las manos con el electroencefalograma porque la empresa estaba lo suficientemente comprometida con el proyecto y con los resultados para invertir y esperar todo el tiempo que fuese necesario. Al contrario, decían, demórense todo lo necesario, pero yo quiero un resultado preciso. Y nos tomamos correcto. todo el tiempo para hacer un pedazo de estudio y créanme que fue tremendo. Ahora cuéntame, esto, el 2020 nació de Neuromarketing University. Cuéntame un poco este proyecto, ¿de qué va? Vale, pues mira, después de hacer el doctorado, yo trabajé también con, pues con Jaime, con Mariano, en algunas empresas, ¿no? Pues como uno de los problemas que bien comentabas, yo acabé el doctorado y dije, a ver, el mundo académico está muy bien, pero luego a nivel no era escalable Mm, a una empresa, porque una empresa tiene unos ritmos, tiene unas necesidades que veíamos que no eran, que yo veía que no era real, ¿no? Entonces yo di el paso, aquí en Valencia hay una parte que se llama Lanzadera. Lanzadera es un edificio financiado por Juan Roch, el dueño de Mercadona, de una línea aquí de supermercados, el sí, tercer hombre conocemos más, mercado. Mercado sí, nací, el por supuesto. segundo hombre más rico de España, que ayuda mucho a que haya un tejido empresarial fuerte y él dice hacer una fábrica de empresarios, ¿vale? Entonces, yo apliqué, me Y cogieron con una proveedores. Eso no le dice. Y proveedores. proveedores, Pero bueno. exactamente. Eso ya es otra historia, pero el hecho es que el lanzadera entonces nos cogió, fui con la idea inicial de neurocatching, dije, oye, ¿por qué no crear un eye tracking con la cámara y un facial expressions para poder medirlo y una respuesta galvánica, o sea, y un IAT para ver el tiempo de respuesta de esto de una forma totalmente escalable dentro de una plataforma? Y empecé con el móvil, pero era imposible, buscando socios, compañeros y tal y cual. Y al final, pues lo desarrollamos Neurocatching como la plataforma a nivel de que tenga facial expressions y, o sea, gesticulaciones facial y movimientos oculares a través de la cámara web para medir la usabilidad de las páginas web, de vídeos y de imágenes, ¿no? Y comencé a hacerlo, desarrollándolo con un equipo, con desarrolladores, con clientes, y fuimos consiguiendo clientes grandes de aquí, de España, de Refusa, TripAdvisor, el tenedor, o sea, grandes estos que no se puede hablar totalmente, bancos y demás. Y claro, ¿qué sucede?
Y con esta herramienta, muchas veces nosotros sabíamos hacerlo, pero necesitábamos gente que las propias empresas necesitaban a gente que supiese utilizarlo. Ujú. Entonces, ahí también, como yo también soy profesor de diferentes universidades y salen muy contentos, les gustan mucho las formaciones y demás, dije, ¿y por qué no sacamos? Porque al final me lo pedían, oye, José, y de estos másteres, ¿cuál es el que mejor das? ¿Cuál es el que más te gusta, a ti de todas las partes de España? Tal? Digo, bueno, pues este tiene esto tiene lo otro, digo, y yo dije, pues igual puedo dar unos programas de formación. Y ahí comenzó Neuromarketing University para poder ayudar a profesionales o estudiantes a tener un concepto tras toda esta experiencia que te he contado, que yo no tuve la suerte de hacerlo cuando estuve en París, que me tuve que hacer el número 1 de neurociencia, número 3, número 4, número 5 y poder ayudar y enseñar toda esta experiencia que he tenido tanto a nivel académico como a nivel profesional, que no, desgraciadamente, no muchos profesionales pueden tenerla. Entonces, nada, Neuromarketing University vino de la necesidad de muchos profesionales que quieran utilizar o entender mejor cómo funcionan estas herramientas y barra teoría del neuromarketing. Total, porque por lo menos mi mirada de los diplomados y máster en Latinoamérica, la mayoría de ellos son demasiado teóricos y muy pocos de ellos bajan a la técnica. Y quienes nos dedicamos a esto sabemos que sí, es necesario una buena base, porque evidentemente tienes que entender los procesos que hay detrás, tienen que entender el por qué ocurre lo que ocurre y qué significa cada cosa, pero la práctica, que es abrir un software, manipular data, dar resultados, hay un abismo entre uno y otro. De hecho, yo siempre he recomendado 3 máster, ahora he agregado un cuarto, pero este cuarto me sigue faltando la patita, que es la UNIR, que tiene un máster de Sí, neuromarketing interesante, pero que no tiene laboratorios porque es digital. Entonces, como que ahí siento que todavía le falta, pero los 3 que siempre he recomendado, y de hecho he invitado a sus coordinadores y directores a este podcast para que nos converse sobre sus máster, el de la Universidad de Granada, porque tiene un laboratorio muy interesante, bueno, y la Autónoma de Barcelona con la Complutense de Madrid, porque también tienen laboratorios de punta. Y totalmente. obviamente, desde mi recomendación, muy sabiendo de que muchas veces no está la realidad económica para hacer esto, es que sean presenciales en el país, debido a que uno puede trabajar con las tecnologías, pero entiendo que muchas personas no pueden viajar y estar 1 o 2 temporadas en Europa, en España, pagándose un máster y sobreviviendo, ¿no? Sé que es una realidad muy antojadiza, pero el tocar tecnología y el dar resultados, el trabajar con data es súper importante para aprender. De hecho, nosotros armamos entre el año pasado y este año, bueno, desde el momento que se publique este podcast, como hace 2 años atrás, un diplomado con la Universidad Católica Boliviana. Fue digital para Latinoamérica, pero utilizamos Real Life. Entonces, trabajamos con Real Life como plataforma de eye tracking y trabajamos con estudios dentro de la plataforma Real Life. Entonces, sí trabajaron con tecnología, solo que obviamente con tecnología webcam based, que eye tracking webcam based, que por lo demás hoy día sí tienen un nivel profesional. O sea, hace 10 años probablemente los eye tracking webcam based dejaban bastante que desear. Hoy día sí hay tecnología que le pelean plano a plano a las tecnologías físicas. Ahora, paréntesis, solo le sigue ganando y probablemente le va a seguir ganando en los próximos años con temas de pupilometría, los eye tracking fijo a los eye tracking webcam based, porque necesitan demasiada precisión para poder calcular la variación de la pupila. Y una serie de condiciones como luz y cosas que no es tan controlable frente a un computador o un eye tracking. Entonces, eh, viendo la realidad europea, creo que esos son o sea, hay otros máster muy interesantes. Hay uno en la Universidad de Roma, de Italia, hay otros en Alemania, hay otros en Dinamarca, pero son en inglés. Entonces, en habla hispana, creo que estos 3 son líderes y evidentemente, aunque en esta serie he conocido algunas experiencias muy interesantes en México y en el TEC de Costa Rica, que tienen muy buenos laboratorios y máster interesantes. Así que hay unas versiones en Latinoamérica que están peleando y que están entrando al mercado pegando fuerte. Así que estoy de acuerdo, o sea, la necesidad de que las empresas tengan profesionales, y ahí está la oportunidad para los estudiantes, ¿no? De que interpreten estos estudios y que puedan aplicarlos por ellos mismos sin tener que contratar necesariamente una empresa, es brutal, es brutal. Ahora, Sí. hay 3 preguntas que he repetido con cada uno de los invitados y te las quiero hacer a ti. Primero, ¿cómo defines el neuromarketing? ¿Cómo lo explicas tú? El neuromarketing, ¿cómo lo defino yo? Yo siempre defino que es la disciplina en la cual unifica la economía del comportamiento.
sea, economía para identificar la toma de decisiones. En este caso entrarían un poco los sesgos, cómo tomamos decisiones, cómo se pueden analizar. Luego, cómo funciona el cerebro en sí, la neurociencia, ¿vale? Porque dentro de la neurociencia tenemos que entender unas bases. Yo siempre digo que para entender el neuromarketing es esa, ¿no? esa parte más comercial de la parte de la neurociencia del consumidor, que se basa y se nutre siempre de investigaciones científicas y tiene esa base científica que le puede ayudar, sobre todo la parte de marketing u otro tipo de disciplinas. Y luego la parte de la neurociencia cognitiva. Entender esa aparatología de la que estamos hablando, ¿no? Para saber esos resultados. O sea, es un poco el resumen de esas tres diferentes disciplinas en las cuales hay que entender paso a paso para poder sacar una conclusión, que yo siempre digo que la diferencia entre el neuromarketing y el marketing es que el neuromarketing tiene ese pozo científico y esa metodología para poder sacar unos resultados que son totalmente científicos y que tienen unas métricas, ¿no? Entonces, para mí el neuromarketing es eso, es un poco la madre de esas tres disciplinas en las cuales te tienes que apoyar, entender, para luego sacar unas conclusiones que son totalmente con la metodología más científica. Ahora, ¿qué opinas de aquellas personas que aún 2025, 26, 24, en esta temporada, crean que el neuromarketing es bluff, que es fake, que no funciona, que es una estafa, y que ya 15 años después de su explosión en el mundo entero, hay personas que sigan viendo el neuromarketing con este halo de humo, ¿no? Bueno, igual es que ellos beben de otro tipo de fuentes. Sí que es verdad que hubo un momento en el que hubo mucho humo, hubo mucho hype, hubo mucho intrusismo, que hizo mucho daño a la disciplina. Pero bueno, a día de hoy se sigue demandando, pidiendo, validando, publicando papers, trabajos científicos, trabajos profesionales, más empresas, más profesionales que se están ayudando a esta disciplina para mejorar y aumentar las conversiones. Entonces, a día de hoy se pueden hasta predecir, estamos prediciendo conjuntos de moda, alimentación, muchas cosas que están apoyándose las empresas que creen y que ven que hay resultados y que repiten mensualmente con ese tipo de productos. Total, porque uno mira y dice, ok, es fake cuando si nadie lo usa, pero si multinacionales lo utilizan o lo siguen utilizando, o sea, no. ¿Por qué van a gastar tanto dinero en una estupidez que no funciona? O sea, Claro, que Coca-Cola, que Heineken, que McDonald's, que Volkswagen y tantas empresas multinacionales sigan gastando en esto, no es sorprendente debido a que recién resultados, si no reciben resultados dejarían de hacerlo. sí, Nadie es sí, tan tonto como para seguir invirtiendo en algo que no funciona. correcto. Incluso repetir, incluso ver, incluso, ya te digo, desarrollarse a nivel tanto profesional como a nivel de educación. Mucha gente, yo creo que complementa muy bien a otras. Sí que es verdad que no, no, es que el neuromarketing va a dejar de... No, no, el marketing tiene una función, el neuromarketing tiene otra función y otras, investigación técnica de mercado, pero todo alimenta para sacar una mejor conclusión y al final es que yo te digo que hay resultados validados que ayudan muchísimo a la toma de decisión y a la retención de los clientes. Podemos hablar de la economía de la atención, del tema de las emociones, de la impulsividad, etc. Pero bueno. Estoy anotando preguntas. Lo siento, tú tiráis tema y yo saco preguntas. Esto es Ya lo sé, lo sé, freestyle. lo sé. Oye, cuéntame, Dime. eh, ¿cómo un empresario podría utilizar el neuromarketing en su negocio para mejorar la performance de su marketing, para mejorar el ROI, etcétera? Pues depende un poco del nivel del funnel en el que esté, en el que le interese estar y qué tipo de productos, si es B2C, B2B, pero bueno, vamos a poner un empresario normal. Uno tiene que entender cómo él llama la atención, cómo le conocen, por qué tienen que comprarle y por qué tienen que repetir. Si puedes hablar, empezamos por redes sociales, anuncios, puedes diferenciarte de los demás haciendo estudios, identificando qué elementos, qué posición, qué orden de mirada y qué emociones genera cada uno de tus anuncios, para, uno, diferenciarte, dos, retención, tres, call to action, saber si lo van a dar o no lo van a dar, en base a la jerarquía de mirada, emoción inicial, emoción final, nivel de memorización, ¿ok? Una vez quedan ahí, ¿dónde van a ir? Van a ver un vídeo, van a ver una web, van a ver una imagen. ¿Has evaluado esa imagen? ¿Sabes qué tipo de mensaje le está captando y sabes cómo ellos se comportan? No se comportan en base a clic o no clic, sino todo lo que hay antes, ¿no? Nosotros sacamos un mapa de no donde tú has abierto la puerta, sino cómo has recorrido hasta abrir esa puerta.
Entonces, ¿y por qué la has abierto y por qué no la has abierto? Mm. Eso número dos. Vamos a hacer evaluación de una página web. Página web, tú sabes cómo la exploran, qué elementos se fijan, en qué no se fijan, por qué se han fijado, qué emoción, si la han vuelto a mirar, no la han vuelto a mirar, el tiempo que han estado mirando, si la han mirado y le han dado clic, si la han mirado y se han ido. Esos pasos a pasos hay que tenerlos muy bien definidos para saber. Una vez que han hecho eso, han comprado o no han comprado, ahí sacas diferentes insights, ¿vale? Dentro de esos elementos, pues ya te digo que puedes evaluar muchas métricas que se hacen a nivel de seguimiento ocular o de gesticulación facial. Uno, para entender la atención. Dos, para ver qué emoción. Y tres, qué toma de decisión ha generado esos elementos, ¿no? Yo principalmente, yo lo que más trabajo, ¿vale? A nivel más digital, no lo hago tan físico, que también lo hemos hecho pues para supermercados, tiendas, museos y demás. Yo para nivel digital sería ese paso, ¿no? Un poco el funnel de ventas que tú puedes hacer. Que quieres enviar un email, ¿qué se leen? ¿Qué no se leen? ¿Por qué clican? ¿Por qué no clican? Cuando les llega una landing, ¿por qué convierte? ¿Por qué no convierte? ¿Cómo cambiarla? A un mensaje, incluso a veces hacemos en llamadas, en videollamadas, para ver un poco el feedback de los usuarios cuando ven un elemento, ¿no? Y eso es una parte de que yo diría como un empresario, una empresa se podría apoyar en neuromarketing para aumentar la conversión. Esto es muy interesante porque cuando nosotros hablábamos de marketing digital antiguamente, tú decías, oye, yo le doy $5 a la pieza gráfica en Facebook. Medirla me sale 1000, 2000. ¿Por qué lo voy a hacer? Pero hoy día estamos hablando que hay presupuestos en piezas y campañas digitales que rozan los mismos presupuestos que una en horario prime en televisión. O sea, yo Totalmente. conozco empresas que invierten fácilmente $40.000 semanales en Facebook. ¿Cómo Sí, te sí, sientes cómodo gastando $40.000 en social media sin medir qué carajo estáis haciendo? No, es que podemos obtener los resultados haciendo pequeñas pruebas. Perfecto. ¿Y por qué una funciona mejor que otra? ¿Sí? Porque claro. claro, tienen la mejor performance, pero no entiendes por qué una tiene mejor performance. El típico test A/B, ¿no? Oye, funciona el A mejor que B. Perfecto. Pero ¿por qué A y por qué no B? ¿Cómo ven A? ¿Cómo ven B? ¿Cómo se puede crear una estructura de visualización? Ahora, en Sí, no, esa, en esa mirada desde el punto de vista de la social media, ¿cómo ves hoy día el aumento de la inversión en presupuestos publicitarios digitales y la medición de estos presupuestos digitales en tu experiencia? pues como bien comenta, nosotros tenemos varios clientes, tanto de telecos como aseguradoras y demás, que lo que han hecho bien es, como bien comentabas, voy a saber el porqué para replicarlo y escalarlo. Mm. Identifico palabras, elementos, organización para poder hacer más tipos de anuncios así y poder replicarlos para tener una estrategia ganadora, ¿vale? Entonces, nosotros eso, trabajamos para saber, oye, quiénes son los ganadores y por qué han ganado. Vale, vamos a replicar esto y vamos a mejorarlo. Mm. Entonces, pues vamos teniendo tasas de conversión, vamos aumentando y reduciendo los costes por leads, vamos aumentando la tasa de clics y vamos haciendo al final que la gente lo que al final es, oye, yo te voy a llevar hasta tu puerta, voy a conseguir que hablen contigo. Si luego el producto no es bueno, ya no es mi problema, pero yo te he Total. llevado a la gente hasta tu puerta. Sí, 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 eso pasa mucho, ¿no? Ha pasado, supongo que te ha pasado un montón de veces con páginas web que decía, mira, yo puedo hacer la mejor experiencia dentro de la página web, pero hay algo que yo controlo. Tu logística, tu producto, tu servicio, tu experiencia, tu servicio al cliente. Dices, es que la gente no vuelve a comprar. Claro, si tú le prometiste que llegaba en 3 días y llegó en un mes, ¿quién te va a volver a claro, comprar? Y eso no tiene que ver con neuromarketing, tiene que ver con tu logística, con tu operación. Hay cosas que no controlamos, pero que afectan directamente a la experiencia. Entonces, y ahí está muy claro aquellos que nos dedicamos a esto con las promesas que nosotros hacemos. Yo puedo hacer que la gente convierta, que vuelva a convertir depende de tu experiencia y de tu producto. Si tu producto es malo, la gente va a entrar a tu página, te va a comprar, pero nunca más va a volver. Y eso no tiene que correcto, ver con nosotros, tiene que ver con tu producto. totalmente, Ahora, totalmente. con Neurocatching estaba revisando tu página web que me encanta, por lo más, es muy sencilla. Primero, Ujú. el mejorar la usabilidad con pruebas de usabilidad neuro. Quiero preguntarte sobre el tema de usabilidad neuro un poquito más adelante. Validar decisiones creativas utilizando información real de los consumidores, total, en base a esto que habíamos hablado, patrones, visualizaciones, jerarquía, lo que se conoce como la taxonomía, ¿no? de la comunicación, Eso. la estructura. Maximizar ROI y ROAS con anuncios, también quiero preguntarte sobre eso, y optimizar campañas publicitarias y elevar conversiones. Partamos por usabilidad web. ¿Cómo ves tú? Hay personas que ven esto y ven como, oye, pero esto es para medir campañas, televisión, puntos de venta, en digital. ¿Cómo lo están haciendo desde su mirada?
Ujú. En digital, pues como te he comentado un poco ahora, inicialmente vemos dónde está mirando, qué tipo de... Sí que es verdad que las emociones a nivel de páginas web no son especialmente muy relevantes porque no son como muy intensas, pero sí que hay elementos que podemos medirlo. Entonces, medimos uno a nivel de lo que están mirando, qué emociones más fuertes o menos neutras está generando y después dónde están dando, ¿vale? Es tan fácil como eso, o sea, nosotros medimos diferentes, bueno, luego tenemos métricas propias particulares porque basamos un poco en diferentes partes de la navegación, ¿vale? Y si es una persona que tiene un objetivo o es una navegación libre, una navegación guiada. Si es una navegación libre, vemos exactamente qué es lo que más le ha llamado la atención y el por qué, pero si es guiada, vemos igual qué objetivo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con supermercados. Quieren lanzar nuevos frescos, quieren lanzar nuevos productos, les ponemos unas tareas totalmente contextuales. Hoy te toca a ti hacer una cena para amigos, te toca comprar pescado, verduras y no sé qué. Ok, Mm, la gente lo entiende, pum, 200 personas, 100, lo van navegando y vamos entendiendo que si mujeres, que si hombres, que si edades, que si presupuestos diferentes, van utilizando caminos similares. Entonces cogemos esos patrones, mejoramos esas palancas para que en vez de tardar 3 minutos tarden uno, para que en vez de que los elementos cuando ellos van explorando en vez de 5 aparezcan 7, para que luego aparezcan desplegables que les ayuden a tomar decisiones que antes captaban otra atención y vamos limpiando un poco el camino mm. en ese Lo que se aspecto. conoce como el path to purchase. Exactamente. Path to purchase, exactamente. Ese es. Y hacerlo más cómodo y a la parte que la gente encuentre lo que ellos quieren. Y después, ¿cómo vemos el ROI? ¿Cómo impactamos? Porque esto también es una pregunta muy rutinaria de aquellos que decíamos, que trabajamos en esto. ¿Cómo estos estudios impactan de forma directa en el ROI y el ROAS? Vale. Nosotros lo que hacemos es siempre pedimos la información del cliente, vemos cuál es el tiempo medio de navegación, el tiempo de abandono, el tiempo número medio de ticket por cada uno de los usuarios, cada uno entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos evaluación, sugerimos las mejoras y una vez cambiadas volvemos a medirlo Mm, y volvemos a hacer un testing, ¿vale? Para ver, incluso nosotros estamos tan seguros a veces que parte del presupuesto va en porcentaje a esto, ¿vale? Entonces nosotros medimos cómo esa inversión que se ha hecho de esto, cuánto ha aumentado el ticket medio, ¿vale? También a veces es medio corto plazo, o sea, no puedes medirlo al mes siguiente, porque tienes que medirlo siempre como en trimestres. En este caso lo hacemos nosotros, ¿vale? ujú. Y es así un poco como medimos. Medimos sobre todo a nivel de ticket medio y tiempo medio de permanencia en la página web. ¿Cómo medimos? Te estoy haciendo preguntas súper al hueso, lo siento, pero que No, esto, tranquilo, esto, tranquilo, para eso estamos. Hombre, hay que darle chicha. ¿cómo medimos el engagement de una campaña? Porque la gente dice, oh, quiero medir el engagement, que la gente aumente su compromiso, que aumente la emocionalidad de eso. Pero ¿cómo se mide realmente de las herramientas de Neuro? Vale, a nivel de neuro, al final el engagement, como bien dices, es lo que a mí me atrapa a dejar de pensar y estar a lo que estoy, ¿no? Y eso que lo genera principalmente uno es la atención, dos la emoción, ¿vale? Uno, yo puedo entender por tus movimientos oculares qué nivel de emoción. Si yo creo que tú estás muy centrado, hay un tipo de visión que es más focal y otra que es más exploratoria, ¿vale? Ujú, Si de 50 personas tienen una parte muy focal, es que tú me estás contando una historia que yo estoy siguiendo fácilmente y que yo entiendo, ¿vale? Si veo que hay mucha exploración, veo que aquí lo primero de todo es que hay algo que no entienden, ¿no? Y cuando la intensidad de las emociones pasan un parte de un umbral que nosotros llamamos, vemos que esas emociones son congruentes y son asíncronas, o sea, son síncronas con todos la mayoría de los participantes que tienen que tener una diferencia significativa. Si esas emociones tienen un sentido, parte neutra, sorpresa, alegría, tristeza, confusión, alegría y sorpresa, y al final acaban en una emoción que suba a un tipo de umbral, aparece el logo, memorización. O sea, tenemos como unos patrones de tipos de emociones que van siguiendo en base a lo que el cliente quiera hacer. Entonces, siempre atención y emoción. Medimos eso y vemos si hay ese engagement o al final es, oye, la gente ve, entiende y le gusta lo que ves, pero de verdad, no mm. después le tengo a preguntar y dices, ¿de qué va el anuncio? ¿Te ha gustado? Sí, sí, ¿cuánto? Un 7 sí. ¿Pero de qué va? Ah, pues no sé, era de dos chicas, ¿no? Que y dices, uff,
La página web lo mismo. ¿Qué te ha parecido la página web? Me ha encantado. Así, es que me he fijado que aquí, en este filtro, cuando tú has dado categoría, aparecía el servicio, no lo entendías muy bien. No, no lo entendí muy bien. Y luego, aparte, cuando tú has ido a comprar el carrito, te has fijado aquí en esta parte de evoluciones, pero he visto que está mucho tiempo, ¿no? ¿Lo has entendido bien? No, no, la verdad que no me ha gustado mucho la página web. Y cambian de idea en menos de un segundo, porque le vas tirando. O sea, al final tienes que ser tú el investigador que saca esas conclusiones, esos insights con tu ojo clínico, ¿no? Oye, hay algo que me parece muy interesante lo que comenta. Es cierto que en general con páginas web es bastante neutral la emoción hasta que comienza la gente a frustrarse en tu página web. Que esto es muy malo, ¿ah? Porque, claro, la gente en general no está feliz en una página web. No es como que diga, ¡ay, sí, una página web! Pero cuando algo no le gusta, amigo, y empieza a no encontrar el botón y empieza a aumentar la frustración, los grados de ira, creo que el Total, máximo predictor, bueno o malo, es si se dispara o no se dispara la ira. Porque de claro. verdad la gente que dice, ¿y el puto botón? ¿Dónde está el puto botón? Y está buscando, 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 buscando. Y en los ¿Dónde niveles de ira, sí, y no recarga, y no lo encuentro. Y empieza a subir los niveles de ira. Si bien la emocionalidad en general es neutra, la ira es un muy buen predictor porque si se dispara o no se dispara es porque está bien o malo. De hecho, la gente total, me pasa en estudio, me dice, pero es que la gente no está feliz en tu página. Es como, ¿quién va a estar feliz en una página de venta de refresco? No es como que diga, el refresco naranja, sí. No, sí, tal pero claro, si yo busco refresco naranja y me aparece frutilla, evidentemente es como de, ¿por qué el buscador no funciona? Pues la fruta, y me empiezo a enojar, y eso sí, la ira propiamente tal, si bien la mayoría son neutras, la ira es un muy, muy, muy buen predictor de si está bien o mal. Eso es lo primero. Y segundo, estoy de acuerdo con el tema del engagement, de cuando, porque normalmente las empresas, si bien no saben tanto de emociones desde el punto de vista de medición, sí tienen una idea, ¿no? Mira, esta campaña para mí debe generar felicidad. Y lo que buscamos es finalmente si hay una parametrización entre lo que el cliente quiere provocar, felicidad, y lo que realmente provoca. ¿Sí? Que nos ha pasado que muchas veces esta campaña la gente tiene que divertirse. Y la gente se frustra, siente ira y es como de, no lo lograste, por acá no. Versus otro total. de que la gente busca X cosas, no sé, hay algunos que no buscan necesariamente ser feliz, buscan generar nostalgia, la nostalgia está asociada a la tristeza. Y uno me dice, Correcto. sí, la gente se siente triste con el comercial, funciona, engancha. Por lo tanto, hay una parametrización entre lo que el cliente quiere provocar y lo que el cliente realmente provoca. Y ahí sí hay una medición de engagement emocional tremenda. Y lo último que quiero preguntarte, porque sé que tienes que ir a una reunión, la impulsividad. ¿Cómo explicas tú la impulsividad ante un proceso de compra digital y cómo la mides? Muy buena pregunta. En nosotros, al final, la impulsividad es desde que veo algo y rápidamente tomo una decisión, ¿no? No es algo, hay dos tipos de forma que puede ser. Hace poco hablamos con una marca de moda y es como, oye, quiero saber bestsellers, quiero saber lo que funciona, lo que no funciona, qué toma. Hay dos tipos de toma de decisión, ¿no? Una más reflexiva y una ¿Mm? totalmente impulsiva. Entonces, hay algunas métricas como pues, time to self fixation, time to spend, time to click. Entonces, nosotros, por ejemplo, la impulsividad, una de las métricas que tenemos, que es muy sencilla, es desde que yo veo algo hasta que yo doy clic, Ujú. ¿vale? Entonces, es tan fácil como decir, oye, yo tengo diferentes productos de alimentación, elige la que más te gusta. Nosotros tenemos incluso diferentes papers de niños para niños pequeños en el cual cambiábamos un mismo sitio de diferentes color, textura y formas. Y era una cuadrícula con una cruz en medio. Y decíamos, comienza mirando la cruz del medio y ve explorando y cuando tú tengas ya elegido uno, ¡pum! Lo eliges y le das con el ratón. Pues nosotros sabíamos en 3 movimientos cuál iba a elegir. Mm. Sabíamos, predecíamos, ¿por qué? Porque tú ves uno, sabes que te gusta, pero lo tienes que comparar con los demás. Pero ese que has visto, en 3 movimientos, inconscientemente lo has elegido. Entonces, tenemos diferentes fórmulas simétricas para saber lo que la persona va a elegir antes de que ella sepa que lo va a elegir, solamente a nivel de eye tracking, ¿vale? Y luego, depende un poco de la complejidad, pero ya, inicialmente digo, la impulsividad es desde que veo algo hasta que lo elijo. Muchas Mm. veces nos confundimos de lo veo o no, pum, vale. Medimos qué tipo de movimientos, pues movimientos acádicos, las fijaciones, microsacadas y cosas que podemos borrar porque son como un poco lo que no nos aporta valor, ¿no? Pero hay muchas fijaciones o muchos movimientos que nos indican que hay un interés real.
Entonces, dentro de eso lo cruzamos con ventas y vemos el nivel de predicción al nivel de las ventas para un producto más impulsivo, que ese producto, tú en cambio estás impulsando uno que es el incorrecto, en cambio si impulsas este a nivel de mailing, de ads o de los diferentes anuncios, potencias por mucho más ese producto que igual lo tienes más olvidado. Total, o sea, hay veces, cuando hemos hecho catálogos, estudios de catálogos, en Ujú. presencial obviamente ponemos una cámara en lateral y tenemos un eye tracking. Hay una base muy entretenida de cuando algo me gusta en un catálogo, yo inconscientemente tiro la mano a tocarlo. Esto es muy curioso como métrica, Sí, cuando tienes, como que lo quieres tocar inmediatamente y se nota, si hay una parametrización entre que la gente quiere acercarse y tocar, sabiendo que una revista no es como que le haga doble clic y se abra versus la visualización del producto, porque claro, veo 3 perfumes y estoy mirando, pero vuelvo, y vuelvo, y vuelvo. Entonces tú miras así como, amigo, déjate pensar si ya viste cuál quería ahí. Claro, la gente en general no se queda siempre con la primera impresión, tiene que compararlo con otro. Pero ya cuando se le mete algo en el cerebro dice, yo quiero ese. Sí, y has vuelvo, y vuelvo, dicho, y vuelvo. sí, y has dicho una métrica muy interesante que es el tema de distancia a la pantalla. Sí, sí, Cuando sí, algo sí. nos interesamos mucho, nos acercamos Nos mucho a acercamos, sí. verlo. Exactamente, que es otra Y de las factores. contrario, cuando algo no lo rechazo, yo me alejo. Y esto ocurre en cualquier contexto de cosas. Ocurre con los olores, en los pasillos. Ocurre, no sé si te ha pasado, pero ocurre con las promotoras. Que no va a entrar al pasillo, ve una promotora y se da la vuelta porque Sí, sí, sabe sí, que la sí, promotora tú vas a pasar y te va a ofrecer algo y tú le tienes que decir, no, gracias, no, gracias. Pero pruébelo. Y no, gracias. Entonces, es tan incómodo que la gente va y es como, no, me doy la vuelta por el otro lado. Es algo tremendo y es como de totalmente. la promotora en vez de atraer clientes lo espanta. Pero claro, Total. decirle es una marca, es como de, pero si es que depende del cómo, ¿no? Y donde esté en el pasillo, es distinto en una planta abierta que en un pasillo cerrado, que te corta el camino y que tenés que pasar y es como de que no me mire, que no me mire, no me hable, no quiero. Fuerte derecho, fuerte derecho. Es curioso esto, pero claro, cuando algo me atrae más cerco, cuando algo no me gusta, me alejo. Ocurre en olores, ocurre con personas, ocurre con vendedores. De hecho, nosotros Ya. hicimos una vez un estudio con venta de zapatos. Eran, curiosamente, una marca de zapatos de mujer que tenía puros vendedores de hombres. No me preguntéis por qué, en fin. Y era curioso que cuando los vendedores se acercaban a abordar a la clienta literalmente daba 3 pasos para atrás. Y es como de, ok, creo que hay que mejorar el aborde, ¿no? Porque están incomodando y el 90% de las mujeres hacían lo mismo. Y uno me dice, y no es la persona, eran los vendedores, eran todos los vendedores generaban esto. No es como que una persona general te dice, ya, es la persona, ¿no? Si todos tienen problemas con Juanito, Juanito es problema. Pero Claro, cuando todos los vendedores provocan lo mismo, tú mira, o todos son malos o efectivamente hay un fenómeno de abordaje que es incómodo para las personas. Oye, José Manuel, si alguien quiere ponerse en contacto con Eurocatching, quiere hacer un estudio, quiere revisar su página web o sus productos digitales, ¿dónde puede estar? me puedes escribir en josemanuel@neurocatching.com, LinkedIn, sin ningún problema, puedes pasarme contacto, que hable contigo, vamos a verlo tanto desde LinkedIn como de la página. Hay un cuestionario en Neuromarketing University también para poder darse de alta, pedir información y nada, yo encantadísimo de poder contestar y comentar para hacer estudios, información o lo que haga falta. Perfecto. Recuerden que lo voy a dejar los enlaces acá abajo en la descripción del video y el podcast para aquellas personas que estén interesados puedan ingresar ahí y intrusiar y revisar todo lo que necesiten. José Manuel, muchas gracias. Ahora sí lo dije bien, ¿viste? José Manuel, muchas gracias por tu tiempo, por tu buena onda y por estar acá. Muchas gracias a ti, Miguel. Me encanta cuando me contactaste, me comentaste todo lo que estás haciendo, todas las entrevistas brutales, que luego me puse a bichear varias de ellas. Porque no sé por qué no me salían más en LinkedIn. Digo, oye, por favor, seguir, dar. O sea, quiero. Me parece increíble lo que estás haciendo. Te agradezco mucho que cuentes conmigo. Me ha hecho mucha ilusión. Ver también a muchos compañeros aquí que hemos compartido tiempo contigo y que des esta voz, este altavoz a la parte del neuromarketing que tanta falta y conocimiento y que la gente cuando lo conoce le encanta más. Así que nada, larga vida al neuromarketing. Cualquier cosa, Miguel, estamos aquí para lo que necesites. Y sobre todo te digo, vuelvo a decir, muchas gracias por tu tiempo.
No, de verdad, ha sido una serie increíble, hemos conversado. Es curioso porque uno invita a personas por separado y después dicen, oye, ¿invitaste a este? Sí, ya lo grabé, y es como, pero si yo lo conozco. Y ya empieza una red y nos damos cuenta que es un mundo muy pequeño en Hispanoamérica. En Hispanoamérica es Total. un mundo muy pequeño y todos nos conocemos. Así que, amigo, gracias por estar conectado en este capítulo. Si hay algo que le gustó, compártelo para que más personas puedan tener un negocio de Vale. otro planeta. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.